El Imperio Ruso y la Unión Soviética. Grandes territorios que se expandieron en todas direcciones desde Moscú. Con la expansión del poder y territorio ruso, varios pueblos no rusos quedaron bajo su dominio. Tras el colapso de la superpotencia comunista en 1991, muchos pueblos como uzbecos, turcomanos y georgianos conocieron la independencia por primera vez en siglos, pero millones no lo hicieron. ¿Entiendes? La Federación Rusa es solo la última versión de los imperios rusos, aunque sea más pequeña. La Federación Rusa de hoy, como los imperios anteriores, es como una caja con todas estas repúblicas empacadas dentro de ella. Tal vez hayas oído Prisión de Naciones sobre el Imperio Ruso, término creado por Vladimir Lenin, fundador de la URSS, quien buscaba más descentralización para los pueblos del imperio. El colapso del zarismo en 1917 creó nuevas naciones efímeras que el Ejército Rojo pronto reincorporó tras la Guerra Civil Rusa. Sin embargo, Lenin fue rápido en otorgar a las naciones reconquistadas alguna forma de autonomía dentro de las fronteras de la nueva URSS, estableciendo nuevas repúblicas dentro de la Unión. La trama se complica, sin embargo, ya que Lenin también optó por crear repúblicas dentro de las repúblicas, creando repúblicas autónomas dentro del país, para muchas de las 190 etnias no rusas de la nación. ¿Y adivina qué? Todavía existen hoy en día, como pequeñas muñecas rusas dentro de la gran muñeca rusa del Kremlin. Pero ¿cómo es que Rusia se volvió tan grande y diversa en primer lugar? Bueno, para resumirlo, de una manera rápida, las raíces del Estado ruso provienen de la Rus de Kiev, el primer Estado eslavo oriental unificado surgido en el siglo IX. 4 siglos después, el Imperio mongol invadió la Rus de Kiev y gobernó la nación dividida durante 2 siglos. Pero gradualmente, el Principado de Moscú surgió como el más poderoso de los muchos principados. Por su ubicación estratégica y la astucia política de sus líderes ante los mongoles, expandieron fronteras e influencia, sobre todo con Iván el Grande. Creció de esto en 1300 a esto en 1533, anexando la mayoría de los principados cercanos. Después, lograron independizarse del dominio mongol y fundaron el Zarato de Rusia en 1547. Esto inició la transformación de Rusia en un imperio multiétnico y multirreligioso. De 1550 a 1700, Rusia creció en promedio 14.000 millas cuadradas por año, gracias a campañas militares desde el principio. La conquista de Kazán y Astracán puso el río Volga bajo control ruso, asegurando sus fronteras orientales y abriendo rutas comerciales a Persia y Medio Oriente. Inició el avance ruso a Siberia. La élite política rusa impulsó la colonización de Siberia para convertir al Zarato en una potencia económica internacional, aprovechando sus recursos. No querían quedarse atrás mientras las potencias europeas colonizaban el Nuevo Mundo, algo que los rusos no pudieron hacer debido a su ubicación geográfica. Rusia comenzó a construir asentamientos más al este, más allá de los Urales, llegando finalmente a la costa del Pacífico en 1639. A diferencia de lo que hicieron las potencias europeas, también para beneficio de Rusia, Siberia no solo se convirtió en una serie de colonias, sino que fue completamente integrada al territorio ruso. Los líderes conservaron sus tierras si aceptaban el dominio ruso al incorporar Siberia a Rusia. Así, Rusia mantuvo la región por siglos, mientras otras potencias europeas perdieron sus colonias con el tiempo. Después fue la Guerra de los 13 años con la mancomunidad polaco-lituana, donde ganaron partes de Ucrania y Bielorrusia. En la Gran Guerra del Norte contra Suecia, ganaron Estonia, Livonia y parte de Karelia. Así, Rusia cambió mucho entre 1500 y 1700. El Zarato se transformó en el Imperio Ruso, que anexó Finlandia, parte de Polonia y territorios cercanos al Mar Negro tras varias guerras. Por razones similares a la colonización de Siberia, también expandieron su dominio en Asia Central, convirtiendo al Imperio Ruso en el tercer más grande de la historia. Con unos 8.8 millones de millas cuadradas y más de 125 millones de habitantes, solo fue superado por los imperios británico y mongol. Esta fue, en su mayor parte, la extensión territorial de Rusia en su apogeo, y después de que el imperio colapsó, y pronto se convirtió en la URSS, en 1922, después de la Guerra Civil, heredó la mayor parte de estas tierras. Ahora, esa es la historia de cómo Rusia creció tanto y se volvió tan diversa. Pero cómo han logrado mantenerse así es algo completamente diferente. Tras la Guerra Civil, Vladimir Lenin y los bolcheviques tomaron el poder. Prefirieron apoyar la delimitación nacional, influidos por el marxismo y el derecho de autodeterminación de todas las nacionalidades, en vez de crear un Estado-nación. Pensaba que respaldar la autodeterminación de nacionalidades oprimidas debilitaría a las potencias imperialistas y favorecería la revolución global. Él también veía que un Estado-nación centralizado no podría manejar tanta diversidad sin generar resentimiento y separatismo entre nacionalidades no rusas. Así,
Se crearon muchos sujetos federales en la Unión Soviética, pero no hablaremos de ella en general. Ya lo sabemos. Colapsó y perdió sus repúblicas. Hoy países independientes. Ahora nos enfocamos en Rusia, este gran territorio. En ese entonces se llamaba República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Muchas divisiones étnicas actuales en Rusia provienen de ese periodo. De los 83 sujetos federales, 21 son repúblicas con constitución, idioma, legislatura e himno propios. Pero el gobierno federal las representa internacionalmente. Existen 46 oblasts y 9 krais que son iguales legalmente y solo se diferencian por tradición. Los krais suelen estar en fronteras, ser más grandes y ubicarse al este, pero básicamente, estos son el equivalente a los estados de Estados Unidos con sus propios gobiernos estatales. Existen 4 okrugs autónomos, usualmente gobernados por krais y oblasts, destinados a poblaciones indígenas o minoritarias muy pequeñas. Su autonomía protege los derechos y sustento de estas comunidades. También están los oblasts autónomos, de los cuales ahora solo hay uno, el Oblast Autónomo Judío, aunque solía haber 4 durante la Unión Soviética. Son como oblasts con gobierno propio y pueden crear leyes y políticas para apoyar la cultura y educación de sus minorías. Son como un punto intermedio entre un oblast y una república. Por último, están las 2 ciudades federales, que son Moscú y San Petersburgo. Se consideran tan importantes que funcionan de manera independiente de los oblasts que las rodean. Imagina que la ciudad de Nueva York fuera un estado y lo entenderás. Y juntos, estos sujetos federales conforman lo que ahora es la Federación Rusa. Palabra clave: federación. Porque Rusia en realidad es solo un montón de países en uno solo. ¿Ves? Cuando la Unión Soviética colapsó y la recién formada Rusia estaba en su punto más débil, Boris Yeltsin temía que las minorías étnicas, cerca del 20% de la población rusa, 24 millones, se separaran de Rusia, como lo hizo el bloque oriental de la URSS. Así que, como es bien sabido, les dijo a las regiones de Rusia, cito: tomen tanta soberanía como puedan tragar. Le decimos al pueblo basquir y al gobierno de Basquiria, tomen la parte del poder que ustedes mismos puedan tragar. Y lo lograron. Aprovecharon la inestabilidad rusa para ganar poder sobre recursos naturales, la ley y políticas exteriores y económicas. Eso cambió cuando Putin fue elegido. Respetar y proteger los derechos y libertades del ser humano y del ciudadano. El paso de Lenin a Stalin como líder soviético implicó más centralización, rusificación y represión nacional. Lo mismo ocurrió con Putin. Putin creó 7 distritos que conformaban toda la federación al inicio de su primer mandato, para supervisar la coherencia entre las leyes federales y regionales y asegurar el control gubernamental sobre todas las agencias de la región. Incluso cambió el sistema. Antes los gobernadores regionales eran cargos electos, pero ahora básicamente son elegidos directamente desde el Kremlin. Sin embargo, no puede eliminar la singularidad de cada república. Y en eso quiero enfocarme. En las 21 repúblicas, o mejor dicho, solo en algunas que me parecieron más interesantes, para mostrar lo diversa que es Rusia. Empezando por la más poblada, con 4.1 millones de habitantes, Bashkortostán es hogar del pueblo baskir. Aunque casi todos hablan ruso, también usan el idioma baskir, de origen túrquico. Nosotras, Eubaquerolata y la hija de madres malayas. Y aunque pensamos en Rusia como la tierra del cristianismo ortodoxo, estas personas, junto con varias otras repúblicas, en realidad siguen el Islam. Ahora, la tierra de Bashkortostán es uno de los territorios más ricos en minerales de Rusia, lo que la hace de suma importancia, ya que posee una gran parte de las reservas de petróleo rusas. La república aporta el 17% de la gasolina y el 15% del diésel del país. Por eso, Bashkortostán es reconocida como la república con menor riesgo económico, y su valor no solo se debe al petróleo. En la república hay más de 13.000 ríos, muchos integran el sistema fluvial de la Rusia europea, que conecta con puertos del Mar Báltico y Mar Negro. Un tercio de su territorio, 24.000 millas cuadradas, son bosques. Aunque esto no es único, su importancia sí lo es. Los bosques de Bashkiria concentran las áreas más extensas de vegetación melífera del país. Así que, como puedes imaginar, la república es famosa por sus tradiciones de apicultura y produce una de las mejores mieles no solo de Rusia, sino de todo el mundo. Ha obtenido reconocimiento internacional por su calidad y sabores únicos, gracias a la flora local. Si fuéramos al suroeste de Bashkortostán, estaríamos en la República de Kalmukia. Este es un caso curioso porque Kalmukia es hogar de los kalmucos, quienes son de origen mongol, lo que los convierte en el único pueblo europeo de origen mongol. Y, como sabemos sobre los mongoles, su religión principal es el budismo.
Y lo mismo aplica para los calmucos. Así es, Kalmukia es el único lugar en toda Europa donde el budismo también es la religión principal. La República de Kalmukia es una de las pocas regiones donde los tulipanes crecen naturalmente en tierras vírgenes. En abril, el festival anual de tulipanes es muy colorido y cultural. Uno de los expresidentes de la República de Kalmukia fue Girsan Ilyumshinov, quien gobernó de 1993 a 2010, y también fue presidente de FIDE, el organismo internacional que regula el ajedrez, de 1995 a 2018, dada su pasión por el juego. El Istá, capital de Kalmukia, fue sede de la 33ª Olimpiada de Ajedrez en 1998, donde se construyó la ciudad del ajedrez. Los campeonatos mundiales de 2006 hicieron que el ajedrez se arraigara en la cultura de la República y fuera un pasatiempo nacional. Las clases de ajedrez llegaron a ser obligatorias en escuelas. Estos rasgos hacen que Kalmukia sea uno de los lugares más interesantes de Europa. Ahora dejemos Europa y vayamos al extremo opuesto de Rusia. Aquí, la República de Saja, o Yakutia, ubicada en la región del lejano oriente ruso. Todo esto es solo una república, aunque no lo creas. Con casi 1.2 millones de millas cuadradas, es la entidad política más grande sin ser país independiente. Si la clasificáramos por tamaño, ocuparía el 8º lugar, entre India y Argentina. Es una de las zonas más frías del mundo. Saja destaca porque la cordillera de Verkhoyansk es la zona más fría del hemisferio norte, con algunas de las temperaturas naturales más bajas registradas. Uno de sus pueblos, Oymyakon, es el asentamiento humano permanentemente habitado más frío de la Tierra, con una temperatura promedio en invierno de menos 58 grados Fahrenheit. El 40% de Saja está sobre el círculo polar ártico y todo el territorio tiene permafrost. Como puedes notar, gran parte de la vasta y salvaje extensión territorial de esta república está deshabitada o muy escasamente poblada. Aún así, Yakutsk es la ciudad importante más fría del mundo, con una temperatura media anual de 17 grados. Las personas que viven aquí son conocidas como los yakuts, pertenecientes a un grupo étnico túrquico originario del norte de Siberia. Hablan yakut, obviamente, que también es un idioma túrquico. Lo interesante es que el yakut se diferencia de otros idiomas túrquicos por tener vocabulario de origen desconocido. Aunque Yakutia es fría, la república es un lugar cálido y vibrante, al menos figuradamente. El pueblo yakuto celebra su año nuevo 2 veces, una en invierno, como todos los demás, y otra durante el solsticio de verano, para celebrar el renacimiento de la naturaleza después de un duro invierno y el triunfo de la vida. El festival Yehak incluye rituales y ceremonias yakutos, bailes, carreras de caballos, música, comida típica y competencias deportivas tradicionales. Fuera de las tradiciones culturales en Yakutsk, la ciudad tiene una industria cinematográfica cada vez más activa que ha estado ganando reconocimiento internacional en los últimos años por su estilo único y la manera en que sus cineastas retratan la república y a su gente. Incluso la han llamado Sakhavut. Ahora, moviéndonos al oeste por Rusia, junto al mar Caspio y a la derecha de la República Chechena, la más problemática y difícil de controlar del país. Pero ese es todo un video aparte. Por sí solo, Dagestán es completamente opuesto a Yakutia, es uno de los lugares más cálidos de Rusia y la república más diversa, con solo 3.1 millones de habitantes. Hay más de 30 grupos étnicos y 81 nacionalidades con 14 idiomas oficiales también. En Dagestán, el 83% de la población es islámica por su cercanía al Medio Oriente. Dagestán combina turco y persa. Significa tierra de montañas, lo cual es cierto. Destaca por su terreno accidentado y la cordillera del Gran Cáucaso, que ha generado paisajes impresionantes y una fuerte tradición de montañismo. El deporte más famoso aquí son las artes marciales. Aunque la república es pequeña, de ahí han surgido peleadores de clase mundial como Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev, entre otros. Derbent afirma ser la ciudad más antigua de Rusia, con documentos del siglo VIII a.C., siendo una de las más antiguas habitadas continuamente en el mundo. En general, realmente, todas las repúblicas de Rusia son únicas de una u otra manera. Muchas de ellas incluso quieren ser su propio país por esa razón también. Y como resultado, básicamente todas han tenido movimientos separatistas. La clave para entender esto es saber la diferencia entre Ruski y Rosian. Ruski son los rusos étnicos, 78% de la población. Rosian incluye a todos los ciudadanos de Rusia, sin importar origen. Es como inglés versus británico. Ser inglés es ser inglés y británico, pero ser británico también puede ser galés o escocés. Un araski es un rosianin, pero un tártaro solo puede ser rosianin, no aruskia. Los políticos cuidan esto para evitar ofensas. Putin suele usar rosianin en sus discursos para referirse a todo el pueblo ruso,
Las enmiendas constitucionales de 2020 consideran a los Rasquilla el pueblo formador y principal de Rusia. No es sorprendente, ya que Putin lleva años intentando rusificar la cultura étnica. No importa si la constitución es interpretable o no, la invasión de Ucrania ha intensificado esto en la vida real, pues las minorías étnicas en las repúblicas de Rusia han sido el principal objetivo para la movilización a la guerra. En la República de Tuvá hay un soldado muerto por cada 3.300 adultos. En Moscú, uno por cada 480.000. Los hombres de Buriatia, descendientes de mongoles, tienen 75 veces más riesgo de morir que los de Moscú. La BBC halló que 6 de las 10 regiones rusas con mayor mortalidad en Ucrania están en Siberia y el Lejano Oriente. Esto ha enfurecido a muchas repúblicas. Se han creado muchas organizaciones en contra, pero nada cambia. Rusia solo colapsaría y las repúblicas serían independientes si enfrentara desafíos graves en un momento vulnerable, como una fuga de prisión. Esa tormenta ha ocurrido 2 veces en el siglo pasado, en la Revolución Rusa y al final de la Guerra Fría. Ahora, probablemente no pase. Con Putin, Timur-Lovin ha mostrado competencia. Putin enfrentó amenazas, incluido un intento de golpe de Estado, y fortaleció su poder durante su mandato. A lo largo de todo esto, un mundo posterior a Rusia tendría que seguir a uno posterior a Putin. El Foro de Naciones Libres de la Post-Rusia dice que no se sabe cómo serían las repúblicas tras un posible colapso de Rusia. Un foro creado por separatistas rusos exiliados reúne a movimientos independentistas de toda Rusia para planear el colapso y la descolonización del país. Ellos predicen que los nuevos países generalmente seguirían las mismas fronteras que tenían como oblasts y repúblicas, así como esto. Pero seamos realistas, lo más probable es que no sea así. Las líneas en un mapa obsoleto no serían importantes en una revolución. Pero más importante aún, Rusia, de alguna forma, seguiría existiendo después de una disolución, incluso si el gobierno ruso fuera completamente derrocado. En el oeste de Rusia, la mayoría es étnicamente rusa, salvo que los oligarcas la dividan en facciones. La mayoría, si no es que todas, las regiones del centro y noroeste de Rusia y partes de la región del Volga se mantendrían unidas y se convertirían en el estado sucesor de Rusia. También existe la posibilidad, si la historia se repite, o al menos rima, como dicen, que una nueva república rusa podría convertirse en otro estado imperial en lugar de una democracia, reforzando sus políticas expansionistas y buscando recuperar territorios. Mientras que la comunidad internacional estaría unida para abordar la cuestión nuclear, cada país respondería a la crisis a su manera. Japón podría intentar recuperar las Islas Kuriles perdidas tras la Segunda Guerra Mundial, pero es difícil prever la reacción de Estados Unidos y sus aliados europeos si Rusia colapsa. Podrían enviar tropas para asegurar armas nucleares y combustible, como en la Guerra Civil Rusa, o no intervenir como en 1991 y dejar avanzar los movimientos independentistas. Servir como mediador en negociaciones entre los nuevos estados posrusos del oeste, lejos de China. La OTAN continuaría tras el colapso de Rusia, y probablemente sería aún más relevante. La República Rusa, aunque más débil, seguiría siendo una amenaza para sus vecinos, por lo que varias repúblicas posrusas buscarían unirse a la OTAN, similar a lo que hicieron los países del bloque oriental tras independizarse. Aunque esto es hipotético. Si Rusia colapsa, quizás las repúblicas no quieran irse. Jóvenes rusos no étnicos se identifican más con una identidad rusa amplia y ven su herencia étnica como regional. Salir de Rusia sería muy costoso para estas regiones, sobre todo las pobres. Además, la gente no quiere arriesgarse a una rebelión si la reforma es posible. Rusia es muy diversa. Sus 21 repúblicas podrían ser países distintos por su singularidad. Aún está por verse si algún día se liberarán de Moscú. Gracias por ver el video.